enseñanza. Marcos 14:3. Bendito sea el nombre del Señor. Para siempre. Cierto, cuando hay un hijo de Dios, cierto, movido por Dios, y cuando se reúnen, cierto, comienza Dios a fluir. La paloma, cierto, empieza a pasearse, el Espíritu Santo se manifiesta. Amén. Y Dios comienza a entregar cosas lindas y algo se forma, cierto, en el ambiente. Amén. Y hay una bendición grata. Bendito sea su nombre. Amén. Yo pienso que Jesús compartía, cierto, horas y horas con ellos. Aleluya. Como lo hacemos nosotros. Gloria a Dios. Nosotros, cierto, después de un discipulado, después de un compartir, son las 2, 3 de la mañana, cierto, y estamos allí hablando palabras, Rey. Bendito sea su nombre para siempre. Para siempre. En los tiempos antiguos, un saludo judío, ¿sabe cuánto duraba? 4 horas. Era la cultura que tenían los hebreos. Y el saludo judío era de 4 horas. Imagínense cuando Jesús se encontraba con ellos y se saludaban y conversaban, ¿cierto? Y instalaban ahí un tema, y eso, ¿cierto? Era hora y hora. Gloria a Dios para siempre. Amén. Amén. Así que menos de 4 horas no compartían. Dios le bendiga. Amén. A veces está media hora y ya está aburrido. No llegan ni 20 minutos y ya quieren irse. Misericordia, Señor. Están mirando el reloj que el culto termine. Dios le bendiga. Amén, Señor. Amén. Santo. Saludos judíos, Dios quiere entre nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. El culto termina a las 5 de la tarde. Aleluya. Amén. Amén. Dios le bendiga mucho. Dice la palabra, ¿cierto? Que cuando ellos se encontraban, compartían, había algo especial, se formaba un ambiente, había algo grato, algo rico, ¿cierto? Había reino, había palabra, había bendición, ellos compartían, ¿cierto? Y todo era administrado, todos eran bendecidos, todos, ¿cierto? Eran enseñados, y en sus corazones, ¿cierto? Dios le traía respuesta a ellos. Ellos estaban bendecidos de parte de Dios. Jesús entraba a Betania, ¿cierto? Después salía y seguía su ministerio. Y ves que se acercaba por aquel lugar, ¿cierto? La bendición, ¿cierto? De seguro, ellos la tenían. Y mientras él estaba, ¿cierto? En Betania, en este lugar, ya, que quiere decir, ¿cierto? Lugar humilde, como también quiere decir tierra fructífera, y también quiere decir aparentemente mísera. Porque por fuera aparentemente aquella ciudad, ¿cierto? Se veía pobre. Pero esa tierra era tan fructífera que usted, ¿cierto? Lo que ponía allí, la semilla que usted plantaba, eso crecía y daba fruto. Bendito sea su nombre. Amén. Y en esa tierra, ¿cierto? Estaban ellos. Y allí estaba Jesús. Y aquí, ¿cierto? Se iba a producir algo lindo, algo especial. Aquí, ¿cierto? Se ve un fruto de parte de Dios, ¿cierto? En cuanto al accionar de una mujer. Dice la Biblia, ¿cierto? Que mientras estaban allí compartiendo en la mesa, ¿cierto? Aparece de repente una mujer con un frasco de alabastro, de nardo puro. Y los frascos, ¿cierto? De alabastro eran demasiado caros, carísimos. Eran algunos hechos de mármol, ¿cierto? Para la gente pudiente, para la gente, ¿cierto? Rica, ¿cierto? Y para la gente pobre, ¿cierto? Eran hechos de barro. Y tenían forma, ¿cierto? De bate, de un palo, ¿cierto? De bate, en el cual, ¿cierto? Detrás del cuellito tenía un orificio muy pequeño, ya, donde el perfume salía de a gota. Era tan caro el perfume, ¿cierto? Que si no había una medida que saliera de a gota, era como que era un derroche, como que, ¿cierto? Era una pérdida. Y era tan grato, tan rico, que basta unas par de gotas, ¿cierto? Para quedar lindo. Dios le bendiga. Yo pienso que ese perfume no se compara a ninguna colonia hoy en día. Amén. Aleluya. Es verdad, hay colonias carísimas. Pero este perfume era especial. Amén. Amén. Era especial porque, ¿cierto? Estaba predestinado para bendecir a Jesús. Amén. Y cuando se hace algo para él, ¿cierto? Es especial. Amén. Amén.
Que el Señor le bendiga. Excelencia. ¿Cierto? Y aquí podemos hablar el precio que pagó esta mujer para poder obtener este perfume. El precio, ¿cierto?, que pagó aquella mujer para poder tener lo que, ¿cierto?, ella, ¿cierto?, vierte en la obra. Lo que ella, ¿cierto?, pone allí en la bendición del Señor. Podemos ver el frasco, podemos ver el perfume, ¿cierto? Pero vamos a ver aquí, ¿cierto?, el trabajo de aquella mujer. Ella, ¿cierto?, no trabajó para hacer el perfume. En la tierra de Israel había un monte que se llamaba Himalaya. Y era un monte, ¿cierto?, demasiado alto, en el cual, ¿cierto?, ya pasado los 3.600 metros de altura, se complicaba en cuanto, ¿cierto?, era el caminar hacia arriba. ¿Por qué? Porque comenzaba a faltar el oxígeno, ¿cierto? Como hoy en día, ¿cierto?, la gente se apuna. Y, ¿cierto?, y era tan alto que los hombres cuando subían, ellos pagaban un precio. Y los hombres trabajaban en unidad, trabajaban en conjunto. Los hombres, ¿cierto?, no trabajaban por las de ellas solos, sino que se reunían, ¿cierto?, y subían a aquel monte. Y venía, ¿cierto?, la camanchaca, la nieblina, ¿cierto? Y para que ellos no se perdieran, ¿cierto?, se amarraban unos con otros y caminaban así todos juntos. Y pagaban un precio estos hombres porque tenían que soportar el frío, tenían que soportar la altura, tenían que soportar el cansancio y tantas cosas adversas para poder obtener una planta. Una flor hermosa en el cual, ¿cierto?, esa flor, cuando ellos la traían de vuelta, la trabajaba el perfumista y esa flor, ¿cierto?, al apretarla en el pol, no salían más de 4 gotitas de nardo puro. Bendito sea el nombre del Señor. Usted se puede dar cuenta, ¿cierto?, que era un trabajo, ¿cierto?, inmenso, era una dedicación, era, ¿cierto?, un esfuerzo, no era llegar, ¿cierto?, e ir y traer aquel, ¿cierto?, perfume, traer aquella planta, aquella flor, no era tan fácil. Los hombres pagaban un precio, porque los que traen, ¿cierto?, lo grato, lo rico, lo lindo, ¿cierto?, los que traen, ¿cierto?, eso que a los demás les gusta, ¿cierto?, esos hombres suben al monte y pagan un precio para poder traer una palabra de bendición. Bendito sea su nombre. ¿Cierto? Y no se reconoce aquí en cuanto, ¿cierto?, al trabajo de estos hombres. Pero yo quiero hablar un poquito, ¿cierto?, acerca del esfuerzo de ellos. No era fácil llegar allí, pero una vez que obtenían, ¿cierto?, las flores, las buscaban, comenzaban, ¿cierto?, a descender, a bajar. Y cuando ellos llegaban, ¿cierto?, abajo, tenían que cubrir estas plantas, tenían que cubrir estas flores, ¿cierto?, con cuero, para que así los moscos, ¿cierto?, no vinieran, porque esto atraía a los moscos. O sea, cuando usted tiene bendición, ¿cierto?, y usted ya ha obtenido la bendición de Dios, tiene que cuidarse, ¿cierto?, de lo que anda en los aires y no contamine lo que usted tiene. Amén. Bendito sea su nombre. Para siempre. Y los moscos en la Biblia representan, ¿cierto?, la influencia demoníaca. Usted puede salir bendecido del culto, pero tiene que cuidar la bendición. ¿Por qué? Porque, ¿cierto?, andan cosas que se mueven en el aire, ¿cierto?, que usted no las ve. Y Pablo dijo, no ignoréis el mover del diablo, la imaginación de Satanás. No ignoréis, ¿cierto?, que hay un mover contrario, ¿cierto?, a lo que es la voluntad de Dios, que esto quiere, ¿cierto?, quitarte tu bendición. Sí, Señor. Y estos hombres sabían, ¿cierto?, cuidar lo que ellos tenían, porque lo habían obtenido con esfuerzo. Y cuando llegaban abajo, el perfumista comenzaba la labor, ¿cierto?, y hacía el frasco, ¿cierto?, de nardo puro, lo tenían listo y comenzaban, ¿cierto?, a estrujar el poli y empezaban a llenarlo. Y una vez que era lleno, ¿cierto?, le hacían el orificio necesario para que esto saliera de a gota. Bendito su nombre. 300 denarios valía este frasco. ¿Y sabe que en los tiempos antiguos un obrero ganaba 1 denario al día? O sea, eran 300 días de trabajo para poder obtener este frasco. 300 días de esfuerzo. 300 días, ¿cierto?, dedicado allí, ¿cierto?, a su trabajo para poder comprar este frasco. Y cuando las mujeres, ¿cierto?, obtenían estos frascos después de tanto trabajo, ellos saben que lo que hacían las mujeres en sus casas, ¿cierto?, tenían su repisa y guardaban allí su frasco de alabastro. A medida que iban trabajando, ¿cierto?, iban obteniendo, ellas iban guardando. Y mientras ellas iban guardando, ¿cierto?, estos frascos de alabastro,
ellas iban viendo que el día de mañana iban a tener de allí, ¿cierto?, algo para tomar, porque cuando ya envejecían, cuando ya muchas veces quedaban viudas y no tenían el sustento de sus maridos, ¿cierto?, estas mujeres venían y echaban mano a lo que ellas habían guardado. O sea, para que usted me entienda, ¿cierto? Es como que usted tuviera, ¿cierto?, un ahorro guardado en el banco y el día de mañana, ¿cierto?, usted empieza, ¿cierto?, a echar mano a lo que usted juntó cuando era joven.